Bienvenidos, Shabbat Tov. El tiempo de reunirnos en torno a Megilat Ruth es nuestro encuentro que hoy lo adelantamos un poquitito porque Baruch Hashem tenemos en el Bet Midrash también la alegría de un Hatán y una Kala, y por lo tanto hoy tenemos que a la hora del Dar el Sheur estaremos haciendo la Jupá, Dios mediante, también aquí en el Bet Midrash, la primera Jupá en el Bet Midrash nuevo, y por lo tanto, Irbu Semajot de Israel, que se incrementen las alegrías en Israel. Así que gracias por sumarse a toda hora y en todo momento. Les agradecemos realmente, que es para nosotros muy, muy, muy importante. Y por supuesto, las puertas del Bet Midrash que se abren permanentemente. Estamos eventualmente en nuestro capítulo tercero, un capítulo que nos ha presentado eh, la situación donde Naomi es la que promueve ese encuentro casi, como explicábamos, casi indiscreto, si se puede llamar así, o no con el recato suficiente para que Ruth, la moabita, pueda consolidar eventualmente ese vínculo con el Goel. Estábamos estudiando entonces las semanas que pasó todos los experimentos, todas las experiencias que eventualmente han acontecido con la llegada del Mashiach. Y como el Midrash decía, Matzati et David Abdi, he encontrado a David, mi servidor, que es el hijo, ¿no? Por supuesto, el Mashiach. Y el Midrash preguntaba, Han Matzatauto, ¿a dónde lo encontraste? Y dice, Bisdom. O sea, de repente la idea del Mesías en Sodoma parece una idea muy controversial. Pero los caminos de Akadosh Baruj Hu son caminos insondables, no solamente crípticos, sino que son insondables. No sabemos a dónde la sabiduría divina puede conducir. ¿Y por qué en Sdom? Precisamente porque Sdom es el nacimiento de Moab, la hija mayor de Lot, como les explicábamos la semana pasada, con su padre. Tras pensar que el mundo se había destruido completamente, una explosión, entonces deciden emborrachar a su padre. Ahí nace Moab, y de Moab nacerá Ruth la Moabita, y de Ruth la Moabita nacerá Obed, que es su hijo con Boaz, y a partir de Obed nacerá Ishai, y de Ishai nacerá David. En última instancia, ese es un escenario para el Mashiach. Y el otro escenario para el Mashiach es Mashiach ben David, porque tiene que ser eventualmente descendiente de qué tribu? De la tribu de Yehudá. Todo el origen del Mashiach por el lado de Yehudá también es un origen oscuro, ya que Yehudá eventualmente tiene un par de mellizos de su nuera, una relación también prohibida, Tamar, en donde Zerach y Pérez, en realidad el primero que asomó por el canal de parto fue Zerach, por eso es Zerach, como el sol que despunta a la mañana, Zoreach, pero de repente Pérez se lo llamó así porque Paratz, Paratz quiere decir irrumpió en ese canal de parto, y por lo tanto de Pérez, que es el hijo de Yehudá, empezará esa larga cadena de 10 generaciones, Yehudá, Pérez, etcétera, Hetzrón y todos los que siguen, hasta llegar a David. Quiere decir, ahí tendremos también otro de los aspectos que manejan la realidad que estábamos estudiando. Por lo tanto, la iniciativa de Naomi, podríamos llegar a decir, despertó en una cierta forma el atributo de la bondad de Boaz, que obviamente se expresó aceptando eventualmente extender su protección sobre Ruth. Por lo tanto, vimos aquí, ahora lo vamos a ver, que Boaz tenía que juntar su grano en el granero, tenía que aventarlo, y luego, después de comer y beber, se habría de acostar en ese lugar. Ruth tenía que acostarse a sus pies, eventualmente descubrir sus pies,
Y cuando Boaz despertare, o cuando se dé cuenta de su presencia, ahí le dijo Naomi, tú te acostarás y eventualmente él te dirá lo que debes hacer. Esa iniciativa, obviamente, llevó a Boaz a descubrir ese vínculo con Ruth, obviamente, e intentar, por cierto, el descubrir, elevar el nombre del muerto. Veamos aquí en el capítulo 3, el versículo 5, que es donde tenemos que retomar hoy, donde nos dice la Megilá, y Ruth le respondió, todo lo que me dice se de hacer. Quiere decir, Ruth le respondió a Naomi, su suegra, y le dijo, Kol asher tombri elai, ese. Todo lo que tú me dices, yo voy a hacer. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos un componente, yo diría que dual, eventualmente. Por un lado, tenemos en el componente de la idea mesiánica y del vínculo de Ruth con Boaz, tenemos algo que está relacionado con Yehudá, porque Yehudá, Boaz es de la tribu de Yehudá, eran todos de Betlehem, por supuesto. Tenemos un poco lo que se llamaría el atributo de la verdad por parte de Yehudá. Y obviamente ese atributo de la verdad es lo que sustenta el Malhut Israel, el reinado de Israel, pero así como se necesita la verdad, Emet, también se necesita el Gesed, se necesita la bondad. Quiere decir, la bondad va a venir a constituir, a conformar la visión de ese Malhut, la visión de ese reinado y fundamentalmente el objetivo. Hay un Teilim muy bonito que leemos precisamente el día de Rosh Hashanah, Teilim Pei 85, que dice, el David Amelech, Gesed Be'emet Nifgashu. La bondad y la verdad se dieron una cita. Y creo que ese sería el concepto de lo que Radak, Rabbi David Kimchi, nos dice aquí en su Perush, que se necesita para conformar este nuevo escenario del reinado de Yehudá y por sobre todas las cosas de los tiempos del Mashiach, como descendiente de David, de Yehudá, esa conformación del Gesed y el Emet, la bondad y la verdad. Y entonces, dice el Maharal de Praga, así como el mundo creado por Akadosh Baruj Hu está basado en la verdad, acuérdense que también David Amelech dijo, Ani Amarti, Olam, Gesed y Bané. Y yo dije, el mundo será construido, erigido a través de la bondad. En el Maharal de Praga, lo cito a él ahora, en el Netiv Gemilut Hasadim, dice, Ma'alat HaChesed Shehu Yesod HaOlam VeYesod Kiseh Kevodó, el atributo de la bondad, que es el fundamento de este universo y fundamentalmente el fundamento del Kiseh, del trono de la gloria de Akadosh Baruj Hu, y por eso dijeron, Leitán al Maha Olam Omet Mekuyam. Dice, y entonces preguntaron, ¿sobre qué el mundo se sostiene y puede basarse? Shein lo shum itmotetut, dice el Maharal, que no tiene ningún desmoronamiento, ninguna caída. Amar a la Gesed. ¿Sobre qué? Le preguntaron a Abraham Avinu, ¿sobre qué se sostiene este mundo para que no se desmorone, para que no se caiga? Sabemos que ese mundo en la generación décima de Noah se cayó, quiere decir, sufrió de un diluvio, quiere decir una eclosión total. Cuando le preguntan a Abraham Avinu cómo hace para 20 generaciones después, o sea, 10 generaciones después del diluvio, ese mundo, que no era mejor que la época del diluvio, era la época de la Torre de Babel, la época en la cual la degeneración a nivel humana era bastante manifiesta. Entonces Abraham Avinu contestó que la bondad es lo que sostiene a ese mundo. Por eso Abraham es Ish HaChesed, el hombre de la bondad, y por eso decimos en la tefila, Titen Emet le Jacob, concede la verdad a Jacob, Chesed le Abraham, la bondad a Abraham. Abraham es aquel que afirma que este mundo se sostiene por el Chesed, porque
a partir de la bondad que Akadosh Baruj Hu, dice el Maharal de Praga, conduce a este mundo, entonces en la Olam Itzmotetut, dice el Maharal de Praga, es imposible que este mundo en algún momento se desmorone, se caiga. Y entonces este mundo se sostiene fijo en un equilibrio sin tornarse a ningún lado, porque está la bondad irrestricta de Kadosh Baruj Hu. Y entonces, si ese es el mundo en general, entiende el Radak y dice también el reinado de Israel, obviamente que representa el reinado de Dios debajo de los cielos, necesita actuar desde esa manera. Enseñábamos en Shabbat, justamente, que estamos estudiando en Motzai Shabbat, el Rav Kook, los 4 cantos del Rav Kook. Explica allí en un Mahamar que trae el Rav Kook en Orot, una cosa maravillosa. Estábamos estudiando sobre el sionismo y ahora sobre el Estado de Israel. Y él dice, Medirat Israel Yesod Kiseh Hashem Ba'olam. El Estado de Israel, dijo Rav Kook, hace más de 100 años, poquito menos, no, 100 años, exactamente, no menos. Hace 100 años dijo que Medirat Israel es el asiento de la gloria del trono de Dios. Dice, porque toda la voluntad de este Estado, de este renacido Estado judío, es que Hashem yeh echad ushmo echad, que Hashem sea uno y su nombre sea uno, y esto verdaderamente es la verdadera felicidad en la dimensión más recóndita, más elevada. Por lo tanto, es la forma de que debe actuar el reinado de David. Cuando los alumnos preguntan, ¿y por qué el Mashiach tiene que ser Ben David? ¿Por qué no puede ser Ben otro? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu determinó que sea hijo de David? Bueno, porque Kadosh Baruj Hu recuerda permanentemente, y David Amelech, como nadie lo pudo escribir en su Teilim, Hasdei David Aneemanim, las bondades de David, fieles, permanentes. David, con todo lo controversial que puede haber sido como personalidad en muchos aspectos de la vida, no es más ni menos que cualquier otro ser humano, pero hay algo en lo cual lo hace excepcional. Digamos, dentro de lo ordinario que puede tener de humano, tiene algo extraordinario, que es la capacidad de poder actuar con bondad. Y esa bondad que la acompañaba a la verdad, eventualmente, la lleva siempre hacia un escenario que es lo cotidiano, cuando tenía que juzgar en su reinado, cuando debería recibir para analizar las manchas de sangre que podía tener una mujer en su periodo menstrual, tanto como para poder definir procesos eventualmente de lo que tenían que ver con justicia y fundamentalmente cómo hacía David Amelech Gesed, cuando culpaba a quien culpaba y ameritaba a quien ameritaba, de repente el culpable se encontraba con que no tenía dinero, para pagar su deuda. ¿Qué hacía David Amelech? Sacaba el dinero de su bolsillo y se lo daba. Es increíblemente, era el juez, pero por otro lado le imputaba a la persona, pero el Gesed también lo tenía al alcance de la mano. Por eso es que David Amelech ha sido designado como el, 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 el anticipo, el prólogo de toda la era mesiánica. Y por eso David Amelech está allí. Nos dicen entonces ahora el Abarbanel, don Isaac Abarbanel, en sus comentarios a los que tuvimos, que se llaman Ma'ayane Ayeshua, las fuentes de la salvación. Dice, si vamos un poco más profundamente, explica la Barbanel, podremos ver que la caída de de las restantes tribus de la Melujá, ¿por qué solamente la tribu de Yehudá y por qué no las demás tribus? Porque realmente son todas hijas de Jacob. Hablan acerca de su poder y su potencia realmente bendecida. Sin embargo, existe una carencia. Y la carencia esa explica el Abarbanel como son todas las carencias que existen en la creación
del mundo y se expresa a partir de que de las transgresiones que caben en el ser humano y que son parte de una realidad independientemente de la justicia y de la bondad. Coelet lo dijo, lo explicábamos en estos días, que Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yeheta. Ya lo dijo el rey Coelet, porque no hay persona tzadik en la tierra que haga el bien y que no peque. Por lo tanto, sabemos nosotros que el ser humano no es infalible. El ser humano es eso, es ser humano. Y como es ser humano, eventualmente, entonces, bueno, le caben todas las de la ley y entonces puede equivocarse. Ahora bien, en la medida, dice la Barbanel, que en nuestro fuero íntimo se hayan depositadas esas fuerzas imponentes que Akadosh Baruj Hu pone en nosotros, tanto de la creatividad como de la acción, así también como nuestra confrontación con la realidad frente a todas las experiencias que nos esperan cada día, entonces de esa manera también dice, Kol Gadol Mejaberó, Itzro Gadol Emen. Todo aquel que es más grande que su prójimo, su impulso es también mucho mayor. Quiere decir, no es que la persona que tenga más virtudes, su yetzer a veces es menor. Dice, no, no siempre. Al contrario, entonces, a veces enfrentar esas realidades nos hacen ver que también podemos llegar, dice la Barbanel, a que la confrontación con el mal sea más en el hombre justo que en el hombre que no lo es. Ahora, la naturaleza, dice la Barbanel, de la tribu de Yehudá, eventualmente existe como una perspectiva de un liderazgo a partir del hijo de Yehudá, que se llama Pérez, que habla de Poretz, de irrumpir, de un liderazgo que irrumpe eventualmente, que abre un camino, que abre la brecha de un camino, y por eso ha sido elegido Yehudá entre todos. Y ahí lo tenemos, si ustedes quieren ver a Yehudá, por ejemplo, él mismo, Yehudá, cuando reconoce que Tamar es una mujer justa, agencia de Meri, la primera vez que la Teshuvá ocupa el escenario de Yehudá, para luego en Egipto quebrar el corazón de el gobernador, el monarca que era Yosef, y ahí habló, y entonces dijo, Abdejá Arabe Tanea, dice, tu esclavo es quien ha garantizado, y dice, ¿cómo puedo ir a mi padre sin que el niño esté conmigo? Ese es Yehudá. Y por otro lado, también antes de ese momento, Yehudá es el que logra convencer a Jacob para que Benjamín vaya con él. O sea que Yehudá tiene ese camino que abre la perspectiva del futuro. No hay ninguna duda de que cuando el Am Israel estaba a orillas del Yam Suf, del Mar de los Juncos, bueno, el Midrash nos dice, no casualmente, que Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá, fue el primero en arrojarse al mar, y cuando llegaron las aguas hasta su nivel, y dijo, Ashia Hashem, sálvanos Dios, llegaron las aguas hasta el Nafesh, quiere decir que prácticamente estaban cubiertos por las aguas. Y así como tenemos a un Yehudá tan positivo, nos vamos a encontrar con un Yehudá muy negativo, que es Ahan Ben Carmi Ben Zabdi Ben Zerach Mate Yehuda. Cuando uno va haciendo la memoria del Tanaj, y por eso les pido siempre, perdón con la insistencia, no perdamos de vista estudiar Tanaj como se debe, ¿no? Porque en última instancia, cuando se produce la primera debacle tras la conquista milagrosa de Jericó, ¿por qué en la segunda batalla, que era una batalla que era muy fácil, ir a luchar contra el Ai, los emisarios de Yoshua le dijeron que alcanza con 3.000 soldados, no más? Y sin embargo, tuvieron una derrota terrible. Yoshua no puede comprender esa derrota hasta que se descubre que Ahán, descendiente de la tribu de Yehudá, había robado del motín. Por lo tanto, tenemos una tribu en la cual siempre están marcando ese camino, y el Abarbanel obviamente
No le voy a dar yo la razón, por supuesto, pero digo, tiene una gran verdad que nos dice. Entonces, Yehudá siempre tiene esa marca que nos lleva hacia el camino, hacia el destino que tenemos que transitar. Y obviamente esta conducta, esta condición, hace que tenga altos y bajos, obviamente. Levantarse del polvo de la tierra, como Yehudá cuando con Tamar, o eventualmente el caso de Ahan Ben Carmi, que robó del botín de guerra de Jericó. Pero esto hace que Yehudá sea elegible por sobre todas las demás tribus, porque tiene esa condición. Todos los casos que mencionamos en la clase pasada, que les recordé hoy brevemente, eh, habla siempre de la existencia de una mujer en la construcción de la casa de David. Eh, lo que hacen las mujeres en los cruces principales de la dinastía es que han dado una de sus mejores ofrendas y casi determinantes para continuar con el proceso de purificación, llamémoslo así, de la idea mesiánica, hasta que esa idea mesiánica se va a revelar finalmente en la casa de David. La cosa nos enseña que el reinado de Israel desea obviamente una reparación en el mundo y en la persona. Y esa reparación que ha de florecer, que ha de brotar, aparentemente de qué? De una complementación recíproca entre lo masculino y lo femenino, que en su conformación esencial desde la obra de la creación trae a la completitud del hombre. Así como nos dice el texto de Bereshit, Zahar Unekeva bara otam, Vaivarech otam Elohim, Vaikra Shemam Adam. Los creó macho y hembra y los bendijo Dios y llamó sus nombres Adam. Y eso también es un escenario muy importante. Ahora bien, lo que nos queda por resolver es, hasta aquí fue la teoría, lo que tenía que hacer Ruth y que le dijo Ruth, como hemos expresado aquí, le dijo todo lo que me dices he de hacer. Todavía no lo llevó a cabo, pero Ruth le dijo a su suegra que lo iba a hacer. La pregunta es, ¿cómo se prepara Ruth para ese momento, para el encuentro con Boaz? Entonces ya vimos que Naomi le dijo que se diese una ducha, que se unte con aceite, quiere decir con aceites, con cremas, con perfumes, eventualmente su cuerpo, y que vista, ¿no es cierto?, una de sus mejores ropas. Así le dijo, lávate pues y úngete, el versículo 3, y ponte tus mejores ropas y baja al granero. Entonces le dijo que se prepare externamente. Y entonces los Jajamim dicen aquí en el Midrash de Ruth Rabbah, los Jajamim dicen que dentro de cada una y una de las acciones técnicas existe también un sentido espiritual que viene a expresar, obviamente, no solamente un baño de una ducha, para llamarlo así vulgarmente, sino también una tevilá. Estamos hablando de una tajará, de una purificación. Después tiene el untarse, el ungirse con cremas o aceite, y eso también tiene que ver con cumplir con una mitzvah de Ma'asim Tovim, y eso es basacht, el concepto de ungirse. Y por otro lado, besamt esimlotai, que habrás de poner tus ropas, es también vestir las mejores ropas como para el día de Shabbat. Entonces, Ruth Rabá, el Midrash de Ruth, es muy duro, obviamente, y entonces cuando dice, Naomi le dice Berrahat, y te habrás de lavar, dice, Metunefet abodá zara shelach, quiere decir, mitinofet, perdón, abodá zara shelach. El Midrash dice, eh, vas a bañarte, vas a lavarte de toda la impureza de tu idolatría. Basaj, la suj, ungirse, untarse, tenía que ver con Maasim Tovim, con mitzvot y Maasim Tovim.
Esam Simblotai y Jalai, y te pondrás tus mejores ropas, dice el Midrash de Ruth Rabá. ¿Acaso Ruth estaba desnuda? No, no estaba desnuda. Entonces, ¿qué le dijo? Que se ponga las ropas de Shabbat. Quiere decir, las ropas con las cuales ella podría llegar a impresionar a Boaz. El hecho de que nosotros estudiamos los Midrashim, la interpretación del Midrash homilética, se dice, de nuestros sabios de bendita memoria, se hace en función de un supuesto, porque siempre cuando nosotros estudiamos, y eso lo estudiamos con el Maharal de Praga en un curso que hicimos hace unos años, fundamentalmente, quiero que sepan que el Rambam fue uno de los Maimónides, fue uno de los más directos defensores del Midrash. La gente toma el Midrash como un relato popular y a veces tonto, perdón por la palabra, pero que en última instancia Rambam decía, pobre la gente que no lo entiende, porque el Midrash enseña y contiene un sentido muy profundo. El Rambam se había propuesto escribir, así como escribió una introducción a la Mishnah y a la Halajá, etc., se había propuesto escribir sobre el Midrash, pero no lo logró hacer. Y el que levantó ese guante en la historia fue el Maharal de Praga. El Maharal de Praga sí escribió en su Netiv Arié y en el Gur Arié, en Netivot Olam, perdón, y en Gur Arié, escribió su Perush al Midrash y realmente es fantástico en defensa del Midrash. El hecho de que nosotros mencionemos tantas veces el Midrash eh, cuando lo pudimos aprender de Midrash, más allá del cuento popular, más allá del relato simple, eventualmente. A ver, un minutito. Ah, no. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Porque tengo problemas que internet me está poniendo, pero espero que esté todo bien. Eh, ok. Entonces, cuando estudiamos el Midrash, decía, existe siempre una relación profunda y verdadera entre las deducciones, las conclusiones del estudio, en este caso del Midrash, y el contenido del pasuk, del versículo. Y esto nos tiene que llevar a pensar y a entender que los Jajamim decidieron hacer como un buceo, mamash, fueron buceadores en las profundidades que se esconden en el interior de los versículos del texto bíblico, y a partir de allí ascienden de las profundidades una vez que bucean, cuando ya en la mochila de los buceadores se encuentra la piedra angular sobre la cual se ha conformado el pasuk. Ese es el valor del Midrash. El Midrash es no para sacar al texto del contexto, sino para ponerlo en un contexto que lo podamos entender en su verdadera profundidad. Ahora bien, la pregunta que se hacen las Metzudot en su explicación a la Megilá es: ¿cuál es la línea conectora entre la drashá de los Jajamim, la interpretación de los Jajamim, y el Peshat del Pasuk, y el sentido literal del versículo? Y entonces tenemos que decir, antes de poder seguir con todo nuestro comentario, que la base de la interpretación del Drash de los Jajamim, del Midrash de los Jajamim, está basada sobre un supuesto que cada acción que se concreta incluye o lleva dentro de sí un sentido, uh, llamémoslo de rayoní, en este caso de la idea, un sentido que invoca una idea. Y si no fuera por la presencia de ese pensamiento de la acción, la idea no se podría haber creado. Los Jajamim entienden, las Metzudot dejaron planteado que todos los preparativos, se puede decir así, para el encuentro tan
vital en este tiempo de Ruth con Boaz no pueden nacer solamente del mundo de la acción, sino que deben fluir también de un mundo espiritual, de un mundo interior. Y por eso entienden nuestros comentaristas y sabios, ahora en general, cuando analizan puntualmente esta tarea que le involucra a Ruth, parece en una acción poco recatada, eventualmente, entienden que Naomi eventualmente invita a Ruth a, a pasar por un proceso emocional, vital, frente a, a ese encuentro por medio de estas acciones: lavarse, ungirse, vestirse con su mejor ropa. Y esa preparación espiritual, eventualmente, y también corporal, porque también lleva a lo corporal, habrá de dar su parte a todo lo que es que esta acción pueda verdaderamente progresar para bien. Entonces, la derashá de los Jajamim, que dijeron, lávate y quítate toda la idolatría que estás manchada y purifícate o ponte aceite de mitzvot y de maasim tuvim. Y luego también el hecho de vestirse sus ropas, no porque estaba desnuda, sino que se ponga las ropas de Shabbat. Todo este escenario, eventualmente, gracias, todo este escenario de la interpretación que hacen los Jajamim es, nos enseñan, por lo menos entienden nuestros sabios comentaristas, que esto nos viene a enseñar que detrás de esta conducción que asume Naomi en este capítulo tan particular es donde se basa hoy en día, si queremos tomarlo así, el proceso de conversión de cualquier persona que quiera abrazar el judaísmo. ¿Qué significa el proceso de conversión? Para poder hacer la conversión al judaísmo necesita la tevilá, por un lado, el sumergirse en aguas de la mikvé, y por otro lado, en el mismo lugar, Kabbalat mitzvot, recibir las mitzvot. Y así lo dice Marán y Shulchan Aruch, Marán Yosef Karo, por supuesto, en el segundo de los tratados del Shulchan Aruch, que se llama Yoreh De'ah, justamente en el inciso Ramaj, uno se acuerda siempre porque, bueno, Ramaj Evarim, aunque tenemos 248 órganos internos. Allí, en Yoreh De'ah, Reish Memhet 248, donde habla del proceso de Giur, habla de dos conceptos fundacionales en el Giur, que tiene que ver con la Tevilá, quiere decir el sumergirse en una mikvé, y Kabbalat Mitzvot. Por supuesto que en los varones se tiene que agregar el proceso del Brit Milá. Por lo tanto, en ese proceso de conversión, el converso de fe, obviamente, trata de quitarse de encima todo su pasado por medio de la tevilá, la sumersión, la inmersión dentro de la mikvé, que eso representa en última instancia eh, una suerte de renacer. Es un nacimiento nuevo, así dice la, eh, la Gemara de Yevamot, dice Ger Shenolat Ketinok Dame. Quiere decir, el ger que ha llegado a la vida cuando se ha convertido es como un niño que nace. Y el niño nace en medio de las aguas, ¿no? Estoy diciendo todo esto cuando mi hija menor está en cualquier momento por dar a luz a su tercer criatura. Así que, Tinok, mamás, estoy pensando en esa realidad feliz para nosotros también. Entonces, en última instancia, el hecho de recibir las mitzvot, el hecho de Kabbalat mitzvot, el hecho de que el ger, después de la Tevilá, habrá de asumir esas mitzvot, representa ahora no el recuerdo del pasado, sino el recibir ese camino nuevo de la fe
en el Dios de Israel, que se asemeja, como decía Naomi, a untarse, ungirse con aceite, que el aceite lo que hace es embellecer a ese cuerpo. O sea que hablamos también de la función de lo corporal y también de lo espiritual. Ahora bien, el último punto que quisiéramos mencionar aquí es que aún cuando decidió Ruth dirigirse a la tierra de Israel, ya en el momento que ella decide ir con Naomi, ya en ese momento, de hecho, es que ella se quitó definitivamente todo su pasado moabita y obviamente trajo a su vida, a su presente en la vida, al Dios de Am Israel. Por eso le dijo, Amej, a mí, tu pueblo es mi pueblo. Y también le dijo, Elokai, Elokai, tu Dios es mi Dios. Y por lo tanto, esa unión, esa fusión con Naomi y toda esa conducta de recato eventualmente en los campos de Beit Lehem, ahora que fue a juntar grano para su suegra y para ella, nos hablaban de que eh, las palabras de Ruth que dijo en campos de Moab, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, eran palabras que eran ciertas y que eran verdaderas. Por eso Naomi eventualmente eh, entiende que la preparación de Ruth para el encuentro, llamémoslo, Mifgasha Geulah, el encuentro de la redención, habrán de concluir con una primera etapa de Ruth uniéndose a la comunidad de Israel, pero ya estarán preparando el terreno para una segunda etapa que representa ya el reconocimiento público. Una cosa es cuando la persona se incorpora oficialmente y luego es la capacidad que la gente habrá de verla en su recorrido diario. Entonces, lo que agregó, entonces ella, lávate pues y úngete, entendemos que eso es un proceso de Gibur. Lo que agregó Naomi, ponte tus mejores ropas, ¿no es cierto? Besam simblotaich alaich. En este caso, los Jajamim dijeron que Naomi le insinúa o le dice a Ruth que se ponga las ropas de Shabbat. ¿Por qué específicamente el Midrash dice que se vista con las ropas de Shabbat? En principio, el objetivo, la meta de esta conducción, de esta guía, de esta supervisión de Naomi, no es eventualmente solo para embellecerse, solo para verse linda, eventualmente. ¿Por qué? Bueno, porque dice el Radak, si fuera para eso, el encuentro debería haber sido de día. En realidad, cuando tuvo que ir al granero, tuvo que ir de noche. Así que, Sheker Ajen Behebel Ayofi, como decía Shelomo Amelech, ¿no? O sea, mentira es la gracia y vana es la belleza, porque realmente el encuentro iba a ser de noche. Por lo tanto, ¿para qué quería esas ropas tan hermosas? En realidad, explica el Radak, en la profundidad de las palabras de Naomi, era enseñarle a Ruth, a su nuera, que al cumplir con su voluntad en este encuentro de ella con el futuro Goel, aquel que va a ser quien sea el redentor definitivo de ella, existe una posibilidad de poder alcanzar ese reparo final que ella pide, Abakesh Lach Manoach. Es lo primero que le dijo en este capítulo. ¿Acaso no he de buscar descanso para que te vaya bien? El reparo, ¿acaso esa es la búsqueda de Naomi? Y entonces, así como el Shabbat, entienden los Jajamim, ¿no? Y lo dicen las Tosafot en la Gemara, así como el Shabbat expresa el concepto de la Shelemut, de la completitud, de la integridad y el descanso en este mundo.
Entonces, dice el libro de Mishle, hablando de la sabiduría, Hatzeva Amudea Shiva'a, estableció sus columnas 7. Se habla de la Sagrada Torá, en este caso que tiene 7 libros, quiere decir, partiendo de la base de los Jajamim, que dijeron que la Torá tiene el libro de Bereshit, que es el primero, Shemot el segundo, Vaikra el tercero, pero con Bemidbar, eventualmente, nos vamos a encontrar que el libro de Bemidbar tiene una tridimensionalidad. Quiere decir, el libro de Bemidbar va a tener 3 partes y por lo tanto nos quedan Bereshit, Shemot, Vaikra, más 3 libros, comillas, de Bemidbar, más de Barín, son 7. Entonces, esto del versículo, dice las Tosafot, decía en la Gemara de Sanedrín, Beshiva Yamim, en 7 días, dicen las Tosafot, fue creado el mundo. Shafalpi, sostenían los hijos, los nietos y los alumnos de Rashi. Shafalpi, Shebeshisha Yamim Nivra Olam, a pesar de que concretamente la creación ocupó 6 días en total, Mikol Makom, de todas maneras, allá Haser Menuha, Ad Sheba Shabbat. Entonces, faltaba el reparo, faltaba el descanso, faltaba lo esencial, hasta que llegó el Shabbat. Entonces, va a Shabbat, y vino el Shabbat, va a Menuja. Y por eso dice en la Sagrada Torá, y decimos en el Kiddush, Baijal Elohim, Bayom Ashedi. Y concluyó Dios, Baijal viene de la palabra Kol, quiere decir que se concluyó absolutamente en todo sentido. Baijal Elohim, Bayom Ashedi'i, Melachto Asher Asa. En el día séptimo concluyó la tarea que había verdaderamente y realmente hecho. Y de esta manera entonces cerramos el circuito primero, porque ahora lo que nos queda es poder entender todos los pasos que va a dar Ruth y los voy a compartir con ustedes para que tengamos el camino para la semana próxima. Y Ruth le respondió, todo lo que me dices he de hacer. Y así nos dice, y bajó al granero e hizo conforme a lo que le había recomendado su suegro. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, feliz, satisfecho, fue a acostarse al término de una parva de trigo. Y ella vino despaciosamente y descubrió los pies de él, y se acostó. Y aconteció a medianoche que el hombre se asustó y se volvió, y aquí una mujer a sus pies. No estaba eso, por lo menos, organizado para eso. Entonces exclamó, ¿quién eres tú? Y ella contestó, soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva porque eres un pariente cercano. Vaya, es el Goel, ¿no? El pariente cercano. ¿Y qué le contestó Boaz? Y él le contestó, bendita seas tú del Eterno, Beruja Atlashem, Biti, hija mía. Tu proceder ahora ha sido todavía más virtuoso que el anterior, que cuando estuvo en el campo de él. Desde que no fuiste tras los jóvenes, sino que fue tras las mozas, ya fueran pobres o ricos. Y ahora, hija mía, no temas, te haré todo lo que tú digas, porque todos los hombres en el portón de la ciudad, todo el mundo ya sabe que tú eres una mujer virtuosa. Aquí aparece otra vez el concepto de Eshet Chayil, ¿no? Aquí lo tenemos y lo vamos a estudiar con más detalle. Además, le dice Boaz, es cierto que soy pariente cercano. Es verdad lo que tú estás diciendo, pero hay uno más cercano que yo. O sea que Boaz sabe muy bien la organización familiar y por lo tanto le dice, es cierto que yo soy el Goel de la familia, pero también hay un Goel que es más próximo que yo. Por lo tanto se produce un escenario complejo. En este caso, porque Ruth habrá de entender que las cosas no eran solo como las pensaba, sino que también hay aquí un, eh, un Goel, quiere decir un redentor de la familia, que eventualmente puede llegar a ser diferente a Boaz. Y eso obviamente quedará para nuestro próximo encuentro.
Que tengamos una excelente semana. Refuah Shlema para la querida Yael Matos, que tenga Refuah Shlema, Bezrat Hashem. Y bueno, que tengamos Besorot Tovot ante todo y por sobre todo. Un placer tenerlos aquí a todos ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Y bueno, ya la semana que viene estaré un poquito más viejito porque seré abuelo de 11 niños, ya no solamente de 10. Así que sea Bella Toba para todos. Gracias por acompañar.